Debido a dos pequeños acontecimientos, unos son algunos de los contenidos de nuestras charlas hoy, y el otro, que a lo mejor hay varias personas aquí que todavía conocen a Viligis, y ayer fue el 5 aniversario de su muerte, el 5º aniversario de su muerte, y hace 2 semanas, 100 años de su nacimiento, de su cumpleaños, el 7 de marzo. Y por eso quisiera dar, o complicarlos un poco la vida, pero darles un poco una perspectiva donde estamos hoy, viendo el desarrollo del encuentro entre la cultura o la llamada mística cristiana y el Zen, por ejemplo. Como sabéis, Viligis pertenece a una de las primeras, segundas, pero más o menos esta generación de las personas cristianas que se interesaban mucho no solo por el Zen en sí mismo, sino se interesaban mucho por el Zen desde un intento de reforma del entendimiento cristiano católico, por decirlo así. Y Viligis lo decía varias veces que lo que más le interesa es la mística y la contemplación cristiana, y el Zen es o lo utiliza como un espejo para entender mejor lo cristiano. Y de hecho, no todo está traducido, por supuesto, al castellano, pero él escribió varios libros, pero ninguno sobre el Zen. Sobre el Zen, ninguno sobre el Zen. Los libros son en la mayoría más vinculados o a la mística o por lo menos al pensamiento occidental, menos al Zen. Y ahora os quiero dar un pequeño paseo cómo se interpreta o cómo se, conceptualiza, y como él lo hizo y como nosotros hacemos una conceptualización de una mirada o de una pequeña conciencia, lo que nos corresponde a los humanos, de lo que llamamos, entre comillas, la vida, la realidad. Tenemos de entrada dos puntos muy importantes entre el pensamiento primero hindú y el pensamiento occidental, pero occidental religioso cristiano, decía monoteísta. El pensamiento monoteísta no conoce de entrada la unidad, por ejemplo, entre lo humano y lo divino. Es decir, en las 3 religiones monoteístas, nosotros somos una creación divina ex nihilo, desde el nada. Es decir, en la tradición monoteísta, Dios no necesita a nadie, es perfecto en sí mismo, pero por ejemplo, por algún amor X, crea algo, pero ex nihilo, no desde sí mismo, sino desde el nada, y le sopla. Por eso el ánima es también rúa, todo esto es un tipo de sopla la vida, o luego lo divino, lo que llamamos nuestra ¿cómo se dice? Nuestra alma. Y ahora lo interesante es que esta alma nuestra no es idéntica con Dios en el pensamiento monoteísta, sea cristiano, sea judío, sea musulmán. No es idéntica con Dios, pero tiene la capacidad
según el comportamiento, de acercarse mucho a lo divino. Y por eso luego hay una gran brecha entre lo espiritual y lo carnal, porque lo carnal visiblemente es muy pasajero y se va a acabar, y se supone en nuestras religiones que lo espiritual, en nuestro caso nuestra alma, según nuestro comportamiento, puede alcanzar una cercanía con lo divino, con lo cual, por ejemplo, el cielo cristiano no supone la unidad con el Dios, sino supone la participación en la gloria divina. Participación, se quedan dos. No nos corresponde ser, por decir así, uno con lo divino, en lo clásico. Ahora, dentro del pensamiento cristiano o luego de las prácticas de oraciones, de todo esto, es decir, todas las prácticas cristianas, y casi se puede decir monoteístas, son prácticas para seguir los señales divinos para alcanzar la cercanía con Él. Sean oraciones, sean comportamientos, sean cumplimiento con los mandamientos, un montón de historias para alcanzar. Y los cristianos creen que a pesar de todos los esfuerzos, no llegaríamos nunca, ni siquiera a alcanzar alguna gloria o cercanía a la gloria. Por eso, el sacrificio de Jesús, quitándonos, digamos, el pecado, también el pecado original, como una incapacidad ya original de acercarse a lo divino. Pero solo para los que creen en Él, en este sentido. Tampoco para todos, porque hay que participar en todos los sacramentos y todo ese tipo de cosas para asegurarse este tipo de salvación, por decirlo así. Con lo cual lo interesante es que tenemos en nuestro pensamiento una profunda separación entre lo divino y lo humano, incluso después de la muerte. Y ahora hay unas personas, las que se suele llamar místicos. Se suele, porque hay grandes diferencias entre ellos. No hablan de lo mismo, ni de la misma manera, y no tienen el mismo concepto. Y los llamados místicos parece que ven la posibilidad de la unión con lo divino. No solo una participación en lo divino, sino una unidad. Por ejemplo, las moradas de Teresa se puede leer como un ejercicio de acercamiento de alma a lo divino, quedándose por fin, pero después de la muerte, uno con lo divino. No solo cerca de lo divino, sino uno con lo divino. La subida al Monte Carmelo de San Juan se puede interpretar parecidamente. Se puede. Si se debe es otra cosa, porque ambos por lo menos Teresa no le tenía mucho aprecio a San Juan, como se sabe. Pero lo interesante es que lo que va a haber después de la muerte es una cosa, pero el punto de partida se queda por separado. Es decir, que de entrada, ¿sabes? Somos la creación divina y según cierto tipo y ya no es tan moralista Teresa, sino según un tipo de oración, como comienza con la oración de quietud, es decir, que podemos ir hacia la unidad. Pero el concepto no es del todo, ¿cómo decir? No es del todo yo diría maduro, porque es interesante, ¿sabes? Para el concepto de la unidad en las religiones nuestras aquí es raro. Si hablamos de la unidad, entonces no puede existir nada fuera. Es decir, aunque el alma sea creada ex nihilo,
Y por eso ex nihilo, porque este nada, siendo nada, no puede ser un límite para la unidad, para Dios, porque no es algo. Pero nosotros somos algo raro, porque al no ser uno con Él y no ser fuera de Él, ¿quién somos? ¿Sabes? Es decir, que todos estos conceptos místicos no son claros. San Juan de la Cruz, por lo menos, comienza a jugar con el término del nada, correspondiente no solo a nosotros, sino a lo divino también. Es decir, que, ¿sabes? Si hablamos de la unidad, nos creemos algún conjunto de todo. Pero esto es un concepto no muy bien madurado en nuestra cultura. Porque en las teologías no se habla mucho de esto. Para que no haya algún tipo de uno con uno, entonces no se habla de algo. Y San Juan ofrece esta cumbre de Monte Carmelo como un nada y nosotros tampoco un algo. Dios no un algo, nosotros un algo, lo que permitiese algún tipo de unión por carecer ambos de ser algo, y lo divino y lo humano. ¿Ok? Por eso probablemente San Juan fue quien le fascinó mucho a Viligis. De su primer librillo en la editorial de su monasterio fue sobre San Juan. Y ahora damos un pequeño salto al Oriente. ¿Cómo lo solucionan los hindús? Los hindús solucionan el problema entre, digamos, el ser y nosotros de manera distinta a las religiones monoteístas, porque de principio hablan de una sola sustancia, es decir, lo divino Brahma, y el fondo, o digamos decimos alma, atma en hindú, es lo mismo, es la misma sustancia. Con lo cual lo tienen de entrada más fácil hablar de una unidad, porque de entrada no hay separación. La separación como tal se debe a un comportamiento no adecuado, es decir, que nosotros nos atamos, movimientos kármicos, a apariciones, creyéndolas substanciales y importantes, y así perdemos la conciencia de la unidad entre el fondo de todo y de nosotros con lo divino. Y esto conduce en la práctica religiosa de los hindús a mantener algún tipo de vida de purificaciones. Yoga el término técnico yoga no significa de entrada asanas, lo que ejercemos normalmente aquí, sino yoga significa como cuando hay en la cultura oriente búfalos, los que están en el campo, sí, y tienen un yugo. Yoga es el yugo, viene de la palabra del yugo, para contener la tendencia de identificarse de ir con impulsos, entre comillas, hacia algo que parece ser algo, mientras que lo divino es menos visible y más puro y así, ¿sabes? Y el contenimiento de impulsos es de suma importancia. Pero para entender nosotros, ellos son desde el punto de vista de nuestra cultura monistas. Monistas significa mono es uno. Monismo es creerse que la realidad está compuesta por una sola sustancia. Sea visible o invisible, da igual. Pero una sola sustancia. Y como lo divino y lo humano es de una sola sustancia, aunque sea no visible, se puede hablar de monismo. Y allí hay un cierto parecido con la mística cristiana.
parecido con ciertos místicos cristianos donde se puede hablar de que, como en San Juan también, que yo puedo ser uno, porque en el fondo no soy no soy un algo, lo divino tampoco algo, no existe en sí mismo ningún tipo de cosas sueltas, por decir así. Y este tipo de, ¿sabes?, de alcanzar, no se alcanza la unidad como en Santa Teresa, que comenzamos desde fuera y un día más cerca, y en el pensamiento hindú no alcanzamos lo divino, sino, por decirlo así, realizamos que lo somos. No es el mismo concepto que alcanzar. Se reza menos en este sentido, no se pide, sino se hace ejercicios que, entre comillas, a purificar nuestras malas costumbres, nos hacen consciente de que desde el principio somos, entre comillas, divinos. Es otro movimiento. Y ahora viene Shakyamuni Buda, llamado luego Buda, que comienza sus ejercicios con los hindús, con los brahmanes, para entender el origen del sufrimiento. Y está ejerciendo con varios y está muy frustrado, porque y además se mete en grupos más radicales de los que existen dentro de la cultura hindú. Más radicales significan que mientras que Vox Populi, o decir, la gente normal y corriente, se lo toma con calma y a través de muchas reencarnaciones poco a poco pueden realizar que son divinos, mientras tanto hacen lo que hacen, un grupo más radical quiere alcanzarlo en esta vida. No quiere renacer, sino quiere hacerlo de manera corta, significa dejar cualquier movimiento afuera para realizar así digamos, el movimiento divino en sí mismo. No hacer ningún movimiento afuera significa ellos no se mueven físicamente casi. No hacen nada. Socialmente son muertos, no hacen nada. Tremendos ayunos y de allí parece que es los grupos que inventan asanas, como son partes de yoga, posturas corporales, con las que quieren influenciar a los órganos interiores, como peristáltica, ritmo del corazón, ¿cómo se llama? Aliento, todo esto para pacificarlo, para que no haya movimientos. Y en este grupo estaba Shakyamuni. Y como la mayoría muere de manera bastante dura por las exigencias de los ejercicios mismos, Shakyamuni, por lo menos se revelan en varias escrituras, estaba también a punto de morir por los ayunos y por un montón de enfermedades que vienen con todo esto. Pero su frustración se da al hecho de que no consigue encontrar la respuesta al origen y al sufrimiento y su posible, su posible superación. Y deja este ejercicio. Y ahora lo interesante es que según él está muy frustrado porque ha ejercido la cumbre de lo que la cultura ofrece. Más no se puede dentro de su cultura y más culturas no conoce. Y por eso se dice que él se sintió para morir, porque no quería seguir viviendo con la frustración y estando esperando la muerte 8 días y 8 noches, al 8º día por la mañana se da cuenta de la textura de la realidad. Y lo que luego él comienza a decir no es que alcanza algo un estado muy bonito, sino que ve que sus grupos anteriores se equivocan por completo sobre la textura de la realidad. Y comienza con sermones o sutras luego, con lo que es llamada sutras luego por escrito,
pero con sus sermones, y uno de los principales sermones anatta. No hay alma, no hay substancia, ni substancia personal, ni substancia divina. Y esto es para los hindús cruel, porque les niega la base de su pensamiento y de su actitud religiosa, espiritual, si queréis así. Con lo cual, él dice, no existe nada que sea desde sí mismo substancial, limitado, duradero y así. Nada. Todo lo que aparece, aparece debido a una interconexión, pero no por suelto. No existe nada suelto. No existe una substancia en sí misma. Y esto es con eso es una crítica más dura y está incluso de manera más fuerte luchando contra los brahmanes con muchos más insultos. Luego pero de memoria de uno de los sutras, cuando él, por ejemplo, está sentado y le visita mucha gente y le viene un santo monje, y este santo monje le pregunta a él si existe un selbst, un yo profundo, o algo en nosotros, un alma o algo así. Y él, Shakyamuni, no responde. Entonces el santo asceta le pregunta si no existe un alma, y él también está callado. Él se levanta y se va. Y Ananda, el discípulo famoso de Buda, le pregunta ¿por qué no has respondido? Y él dice, si hubiese dicho sí, entonces la gente pensaría en substancia. Si hubiese dicho no, la gente pensaría en vacío, en nihilismo. Pero ni lo uno ni lo otro. Y si hubiese dicho no existe un yo, el imbécil santo se hubiese creído que ha superado su propio yo. Así Buda. ¿Sí? Y luego hace algo que es un sacrilegio completo en la cultura hindú. Coge un trozo de mierda, están sentados, ¿no? Como un trozo de mierda, y dice, si existiese un trocito así de nuestra alma, entonces no había posibilidad de superar el sufrimiento porque existiese en sí mismo. Comparar lo divino con un trozo de mierda es más allá del bien y del mal dentro del pensamiento hindú, pero así habla él con ellos. ¿Sabes? A muchos de los niveles, negando la substancia, sea personal o sea divina, negando cualquier estado. Porque él le dice a los brahmanes, vosotros siempre buscáis algo que sea duradero, que no sufra, que sea feliz, que sea en un estado X. ¿Habéis visto a alguien que esté unas horas en un estado de perfección? Yo no he visto a ninguno nunca. Y así. Y ahora mirad que incluso nosotros hasta hoy intentamos, gracias a la meditación X, conseguir un estado X. Y algunos se creen que la meditación consiste en prolongar estados que llamamos agradables. Y no tiene absolutamente nada que ver. Por eso él de entrada no habla de meditación, y el Chan y Zen luego, menos todavía. No vais a encontrar ningún clásico maestro chino de Chan y Zen que recomienda al otro que haga una sentada. No con la motivación que solemos hacer nosotros para alcanzar algo. ¿Sabes? Debido a la falta de cualquier substancia que pueda alcanzar algo. No hay ninguna permanencia porque no hay nada fijo, con lo cual no puede haber un estado fijo de algo. Son todos nuestros conceptos y de que tenemos miles de sensaciones, agradables y desagradables, vale. Pero creerse que podemos prolongar lo uno es imposible. No que no existen estados agradables o momentos agradables, pero
se deben a interactitud del todo y no que alguno de ellos es fijo o más divino y que existen métodos para alcanzarlo eternamente. Esto por lo menos lo niega Buda. Y luego el Chan y Zen, gracias a Nagarjuna, lo pone todavía más afilado, por decirlo así. Y ahora tenemos algo interesante y muy controverso, porque la palabra vacío, lo que vamos a recitar mañana por la mañana, lo que veis en el Sutra del Corazón, el comienzo del Sutra del Corazón es muy, muy, muy interesante, porque Avalokiteshvara no ve nada en concreto. Él se da cuenta de que todo es condicionado y que los condicionamientos también son condicionados. Es decir, que no existe nada fijo en sí mismo. Solo, ¿sabes? Solo interactitudes, por decirlo así, y apariencias, pero no son fijas y firmes. Ningún momento es sustancial, ningún momento es fijo, ningún momento es firme, por lo tanto ningún momento es mejor que el otro, o peor, porque no viene nunca por separado y no es un algo de sí mismo. Y esto es muy difícil de digerir. Es una manera completamente distinta al monismo y bastante distinta a la clásica mística cristiana, por ejemplo, la mística cristiana española, por decirlo así. La alemana, Eckhart y Tauler, es otra cosa todavía, pero por lo menos la española es distinta. ¿Sabéis? Y ahora, por eso es interesante de que la palabra shunyata en el Zen es interesante y la gente lo confunde un poco, porque en el Sutra del Corazón, después de que los partes de condicionamientos son también condicionados, y así Avalokiteshvara supera el sufrimiento. Él no supera el sufrimiento por hacer algo mejor, sino por darse cuenta de que no existe ninguna sustancia fija. Es un concepto completamente distinto al que pensamos. Y sobre todo Avalokiteshvara lo dice, porque Avalokiteshvara es un llamado bodhisattva de compasión que en escuelas budistas, sobre todo las Theravadis, pero también en algunas del Mahayana, es, digamos, un símbolo de un ser iluminado que se dedica a ayudar a todos los demás. Compasión. Y se cree que al ayudar a los demás, luego los votos de Bodhisattva, les intenta y les ayuda a salir del sufrimiento. Y ahora en el Sutra del Corazón, este Bodhisattva, en lugar de ser la cumbre de comportamiento, Nagarjuna lo mete a la escuela otra vez. Él mira y medita y se da cuenta de que el sufrimiento no viene por comportamiento, sino por el mal entendimiento de la realidad. Es una completa ofensa a muchas escuelas budistas de su tiempo. Una crítica muy, muy, muy fuerte. ¿Sabes? Avalokiteshvara se da cuenta de que el sufrimiento es otra cosa que vivir bien o mal o correctamente o algo así. Y esto es bastante clave para entender luego el Chan y Zen y sobre todo la frase clave del Sutra del Corazón. Por eso la forma es el vacío. Y ahora mucha gente cree o lo interpreta de que no existe nada, lo que Shakyamuni nunca dijo, porque digo, un extremo es nada, otro es otro, y yo os enseño el tercer camino. Ni nada ni otro, sino de que todo aparece interdependiente, por decirlo así. Y no nada o. Con lo cual la primera parte de frase, todo es nada, no significa que hay, ¿cómo se dice? Que las cosas no son en sí mismas y por detrás hay un vacío o un nada.
Y esto ha sido una de las principales discusiones con Willigis, entre nosotros dos también, la que llevó a, entre otras cosas, porque insistí mucho a Willigis, por decirlo personalmente, para que crea una línea Zen que interpreta forma es vacío, vacío es forma de otra distinta que él. Willigis comenzó a interpretar el vacío como un no algo de Dios, como San Juan, diciendo que todo sale del vacío y vuelve al vacío. Pero Sutra del Corazón es distinta. Todo es vacío, pero vacía es todo a la vez, y no que sale y viene. ¿Sabes? Es mucho más distinto. Dicho de otra manera, el Nagarjuna y el Chan chino no conocen una metafísica como la tenemos nosotros, más allá, invisible. Invisible se hace visible, visible después de la muerte vuelve. Y por eso probablemente, y Willigis decía, no, yo cuando me muero vuelvo al ser. Y, claro, yo digo, ¿y dónde estás ahora? ¿Sabes? Estás fuera de, ¿sabes? Y siempre está misma. Es decir, que su manera de interpretar el Zen por mucho tiempo era bastante monista casi. Y con varios luego comenzamos un poco a interpretar que probablemente Willigis, al ser muy aficionado también al cristianismo y querer reformar la Iglesia católica, tiene mucha más adicción al pensamiento hindú que al pensamiento Zen. Porque conocéis las frases de Willigis también de que ola es del mar, por ejemplo. Esto es hindú, no es Zen. Es una sustancia, todo es agua, y esta agua tiene muchas formas. Pero Sutra del Corazón no tiene una sustancia que tiene muchas formas, porque no hay ninguna sustancia. No hay ninguna sustancia y no hay nada por captar, no hay nada por conseguir, no hay nada que puede ser destruido o renacido porque simplemente no existe una sustancia. Si leéis Sutra del Corazón más tarde, no hay nada por conseguir, no hay muerte porque no nace nada en este sentido. Es algo completamente distinto. Y por eso, digamos, hasta hoy comenzamos, por lo menos con algunas personas, profundizar o verlo más al detalle, las posibles tendencias de colocar ciertas maneras de interpretar lo cristiano y lo Zen. Una de las pequeñas posibilidades, la que luego comenzó a interesar más a Willigis, es Maestro Eckhart o Taulero, que lo colocan de manera un poco distinta, porque Eckhart es desde mi punto de vista uno de los primeros que no supone ni una sustancia personal ni una sustancia divina. Pero no que luego se encuentran en un nada, sino que Eckhart es casi en cierta manera ateísta, porque no supone un más atrás de algo que independiente de mí que me crea, sino la creación de la realidad se debe más o menos a la manera como nosotros como estamos conceptualizándola, pero nombrando cosas, pero no que ellas son lo que les nombramos. ¿Sabes? No es lo mismo. Hay una muy interesante dicho del Buda, cuando él dice, si coges un carro y tienes una rueda, otra rueda, ¿sí? Si tienes las ruedas y en su tiempo el eje, y dice, el juego entre lo que llamamos ruedas y el eje
esto lo llamamos carro, pero no es un carro. Para un juego momentáneo de ciertas cosas, utilizamos un nombre carro, pero es un juego de ciertas cosas, como, digamos, un eje con ruedas o un palo con ruedas es un eje, pero es el mismo palo en el bosque, es tronco, ¿sabes? Él no es él siempre es lo que es en contexto con lo demás, pero no en sí mismo. Y así con todo. Y nosotros nos equivocamos al creer que la palabra yo equivale a la existencia de una sustancia llamada yo. Y es solo una palabra para un cierto juego de miles de ¿cómo se llama? De interacciones. Y utilizamos una palabra para eso, pero no es un algo fijo. ¿Sabes? Y esto es muy, muy bien observado, por decir así, y carece de entrada de una metafísica. Y por eso dicen que el sufrimiento supone el errónea vista, que es más superficial, la vista creyendo que las cosas son por sueltas, y que se pueden tener por sueltas. Y nunca podrás tener algo suelto porque no existe como tal. Si tú te imaginas algo que es compuesto, por decir así, y no que sea existente como tal. Y por eso no va a destruirse el carro, porque el carro es un concepto nuestro y no una realidad como tal. Es circunstancial. ¿Sabes? Y nosotros, al no ver que es circunstancial, creemos que es fijo y luego lloramos si cambia. Pero nos podemos ahorrar el llanto porque no hay nada fijo. Si lo veríamos, entonces no caíamos en la trampa de tener algo, porque no se puede tener algo ni somos un algo fijo. Y esta es la gran liberación. Una mirada mucho más exacta hacia la realidad y no un suponer de una realidad mejor más allá, o más tarde, o según. Y esto es, digamos, una revolución casi hasta hoy en el punto de ver cómo es la realidad. ¿Sabes? Y este es un punto también muy, muy interesante. Por supuesto que si se supone en la visión hindú o en la visión de ciertos místicos cristianos que somos todo una sustancia, entonces nos da otro tipo de seguridad emocional, porque lo que aparece, incluso cuando desaparece, no desaparece del todo porque se queda como la sustancia divina, por ejemplo. Es decir, que yo seré océano y no la ola. Pero en el Chan y Zen y en Nagarjuna estos términos, esta visión no existe. No hay ola y el mar substancialmente, o el mar substancialmente, del que aparecen todas otras apariciones, por decirlo así, y luego vuelven a ser solo el mar. Y esto lo vieron, por supuesto, también algunos, los que escucharon al Buda, y le dijeron, entonces, vale, pero algunas de estas circunstancias son mejores y fijas. Por ejemplo, el espíritu o la conciencia, de que existe toda la conciencia y todo sale de la conciencia y vuelve a la conciencia. Y dice Buda, no, yo os enseño solamente de que la conciencia o el espíritu es también condicionado, no es fijo en sí mismo. Y ¿sabes? Igual por donde entran con él, le quita cualquier punto de apoyo, por decirlo así. Y esta es una de las formas hasta hoy más frescas y a la vez más ignoradas del Chan y Zen, de que te hace despertar significa que te quita cualquier punto de apoyo, cualquier posibilidad de identificarse creyendo que esto es.
y no pasa nada. Esto es lo bueno. ¿Sabes? Lo loco es que nosotros creemos que entonces, ¿qué? Entonces, nada. No pasa nada. El milagro de la vida es mucho más grande y sobrepasa nuestra manera de pensar, y nuestra manera de pensar siempre supone un algo, un punto de referencia. Y como nos damos cuenta de que los puntos de referencia que vemos son frágiles y pasajeros, probablemente hemos pasado a creer en algunos puntos de referencia más allá, invisibles, pero por lo menos que estén en algún sitio. Y Shakyamuni dice, no, el milagro es más grande y no lo entendemos. Por eso, digamos, desde este punto de vista, el llamado despertar en Chan y Zen es el comienzo del milagro y no alcanzar un fin donde todo esté bien, sino es darse cuenta de que hasta ahora hemos pensado mal. Y a partir de ahora tomamos conciencia de que no tenemos ni puñetera idea cómo funciona todo esto, pero funciona. ¿Sabes? Es decir, te despiertas en medio del milagro porque te das cuenta de que tu manera de explicarlo era más útil para que tú te estableces emocionalmente, que te da una cierta seguridad, que te quita algún miedo, que te da vale, pase lo que pase, por debajo hay alguien, detrás hay alguien me esperará, alguien lo controla todo. Sea como sea, pero así no. Esto es pensando casi infantilmente, ¿sí? Por eso en la mayoría de las religiones orientales y occidentales, digamos, más allá tiene una pinta muy familiar. Es siempre madre o padre. Es alguna madre divina o padre divino, con el que se puede tener contacto, pedirle comportarse mejor, entonces a lo mejor él será más favorable, o ella, o cosas así. Es entendible emocionalmente, pero probablemente ya hace 2000 años, 500, ya no era suficiente para mucha gente. Y hoy en día sabemos que la realidad es mucho más compleja. Pero compleja significa que el milagro es mucho más grande y más profundo. ¿Cómo esto funciona? Y por eso, digamos, este despertar en el Chan y Zen es de esta manera interesante porque nos podría ser el comienzo de una distinta autoorganización y una organización en un conjunto si llegaríamos a crear un conjunto sí, de personas que lo ven de una manera parecida a lo que no se llega tan fácilmente, sino un poco por suelto y cosas así, porque lo otro es mucho más seductor mucho más seductor porque trabaja mucho más fácil con emociones y sentimientos. ¿Sabes? Si tú te imaginas algo bonito, ya te sientes mejor. Si te imaginas que algo está por detrás, que puedes alcanzar, que puede ser, si meditas bien, será bien. ¿Sabes? Todo esto nos da una clásica esperanza. Si yo me imagino que mañana tendré más dinero y pasado mañana más todavía, ya estoy mejor. Si esto funciona no es otra cosa, pero estamos acostumbrados a tener la zanahoria. ¿Sabes? Y muchas de las religiones y muchos de los ejercicios espirituales son zanahorias. Lo que dije ayer es un meta. Y muchos de nosotros tenemos la cotidianidad ciertas zanahorias y si ya nos hemos dado cuenta, a lo mejor por la edad que ya no vamos a tener mejor pareja porque ya somos viejitos y nadie nos mira, ya no vamos a tener más dinero porque nadie nos hereda nada y trabajando tampoco, con lo cual, ¿qué zanahoria te queda? ¿Sabes? Te queda la zanahoria religiosa espiritual o algo así, que por fin algo y alguien y un día y será y lo que sea, ¿sí? Pero lo desagradable es que Shakyamuni te quita esta zanahoria. Y uno de los sutras, él está hablando con los brahmanes, criticándoles como todo el tiempo, y ellos dicen que Brahma, lo divino,
es invisible, no es substancial, es invisible, pero es la meta de toda nuestra actitud y conducimos a la gente a toda esta actitud. Y él dice, ¿pero lo habéis visto? No. Y él dice, es más o menos como si yo construyese una escalera hacia un palacio sin saber qué altitud tiene y ni siquiera si existe. Con lo cual lo que hacéis es una, como él lo dice, es una enseñanza para imbéciles. Y así, con lo divino. ¿Sí? Es decir, que su manera de deconstrucción de conceptos, no del enigma y del milagro de la vida, sino de los conceptos nuestros de esto, es tremendamente fuerte y supera por mucho los sermones de Jesús. Pero en su tiempo las llamadas movimientos de sabidurías, de religiones, espiritualidades, como no eran mezclados con la política. Y por lo tanto normalmente tenía poca consecuencia. Mientras que en las religiones como las monoteístas, donde lo divino se revela hacia nosotros diciendo lo bueno y malo y constituye un personal X, lo tienes vinculado mucho más con la política, y las tres monoteístas han creado todo estados políticos, por decirlo así. Hace 40, 50 años en España vivíais también una mezcla entre un estado religioso político. El Islam lo tiene, vemos en Israel, todavía todo es religioso político con tremendas consecuencias. Y por supuesto, por cierta parte, también siempre los hay, pero también hay algunos partidos con Modi otra vez, donde el hinduismo se vuelve también como una identidad política de una comunidad. ¿Sí? Lo mismo ocurre según donde en comarcas con budistas y cosas parecidas. En Myanmar y en otras situaciones no es cosa excepcional, donde en Japón el Zen en el siglo XIX-XX era muy politizado, ¿sí? Y lo que muchos no quieren ver, y aquí, que era financiado por los ministerios japoneses, crearon de Dogen a medio santo, creando un espíritu especial japonés, ¿sí? Que luego tenía tremendas consecuencias bélicas en las guerras que vivía Japón, no solo en la segunda, sino en las guerras contra Corea, contra China, contra todos los países, que eran muy motivados también por una superioridad religiosa de un espíritu más puro al que utilizaban el espíritu Zen, que llegaba a una pureza encarnada por el pueblo japonés, por ejemplo. ¿Sí? Todo esto explica también por qué el Zen en Japón desaparece, porque los jóvenes están hasta el moño de todos estos sermones, lo mismo que estamos muchos aquí hasta de los sermones cristianos católicos o algo así. Pero allí pasa algo bastante parecido. Y creo, por el momento solo, de que debido a, de que ciertas partes del budismo tibetano, por estar ahora en el papel de víctima por lo de China, se les trata bastante bien, pero si se hubiese, indagado en la historia del budismo tibetano, es muy cruel y las luchas entre los lamas y sus ejércitos y monasterios y son a niveles tremendos, ¿sí? Es decir, que todo lo que ahora se ve es solo lo que queremos ver nosotros, por decirlo así, y porque el Dalai Lama es uno de es el primero que tiene poder mundial, por decirlo así. Lo tenía, pero más simbólico, ¿no? Pero lo perdió, digamos, un poco políticamente. Pero no hay culturas tan fáciles, pacíficas, ni por un lado ni por otro lado. Con lo cual, terminando la pequeña historia, lo veis que es muy interesante también el planteamiento de Viligis, y es un planteamiento que queda abierto. ¿Existe una sustancia o no? No es una cuestión por destacarlo y decir no.
Y será en las próximas décadas todavía bastante interesante, o siglos según, de indagar la realidad como tal. Y porque los llamados sabios como Shakyamuni y otros no eran personas solo religiosas como lo pensamos nosotros, sino eran científicos de su tiempo. Ellos miraban bien. Shakyamuni no se interesa por la metafísica, por el sentido de la vida, sino se interesa cómo son las cosas. ¿Por qué sufro? ¿A qué se debe? ¿Qué pienso sobre mí? ¿Existe esto? ¿No existe esto? Todo el tiempo le pide a los brahmanes, enséñamelo, yo no lo veo. ¿Sí? No es una... vale, tengo un sentimiento y este sentimiento, ¿sabes? Lo amplio como algo absoluto. Nada de esto. Porque cualquier sentimiento, lo que dice, cualquier cosa que vas a tener es solo relativa. No existe, ni es fija, ni tiene ninguna posibilidad de permanencia, porque carece de sustancia. Y esto no es tan fácil. Y si miráis lo que hacemos nosotros con la meditación, hacemos otra vez un intento de hacernos mejor, de mejorar, de sentirnos mejor. Para eso nos sirve, sabiendo de que no existe nada fijo. Tú puedes pasar 2 días, 3 días aquí y puede ser que te sientes mejor, pero el lunes se termina. Vuelves a tu casa, otras circunstancias, otros sentimientos, otra vivencia. Y justo esto lo dice, circunstancial, no en sí mismo. Y la gente que dice, vale, pues pasé 2 días, bueno, y ahora quisiera mantenerlo en la cotidianidad. Es imposible por sí mismo, ¿sí? Y luego hacerse tonto en la cotidianidad porque estoy tomando mi café de manera espiritual, es decir, muy lento. ¿Sabes? Ojalá tienes algún familiar que te hace eso. ¿Sabes? Y ando de manera muy espiritual. ¿Para qué? ¿Sabes? En el Zen, gracias a Dios, no existe. ¿Sí? Pero nuestras tendencias de alcanzar algo excepcional, de perpetuar algún sentimiento bonito, es grande y es humanamente entendible. Pero, ¿qué pasaría si nos damos cuenta de que el milagro de la vida es mucho más grande de lo que nosotros queremos pescar? ¿Sabes? Y por otro lado también nos podría aliviar viendo de que no es captable, de que nosotros no somos en camino hacia algo, sino que estamos en plena vida, encarnando momento al momento, sin poder entenderlo, pero solo gracias a vivirlo. ¿Sabes? Es un mensaje completamente distinto. No vamos a alcanzar algo más allá, ni un día, sino ya estamos viviendo en directo sin poder entenderlo. O lo vives o lo dejas, pero no puedes antes entenderlo y luego vivirlo. Simplemente si es cierto un poco lo que veían Shakyamuni y otros demás, debido a la compleja interactitud del todo, nadie de nosotros es capaz de decir qué consecuencias tiene este movimiento. Es imposible. ¿Sabes? Porque cualquier momento es solo la aparición de todas las circunstancias como son, todas. Y si tú quisieras ahora tener la cabeza así o así, si quisieras cambiar solo un movimiento de un dedo, deberías haber cambiado todo el universo, si tiene un principio, porque todo es así para que tú ahora haces así y no así. ¿Sabes? No es, ni es por casualidad, pero tampoco es determinado. Pero se debe a una multitud del todo, por decir así, de la apariencia. Y nada sobra y nada falla en este sentido, pero desde nuestras perspectivas muy estrechas, por identificarse con algo, luego contra algo, nos dice, yo sé cómo es agradable, con lo cual esto no puede ser bueno porque es desagradable. ¿Sabes? Y así, y entonces había que cambiarlo para que yo sintiese otra cosa. Y estamos, ¿sabes?, interviniendo
Pero como veis, desde hace miles de años, el resultado de nuestras intervenciones no tiene mucha gracia. No se puede decir que hemos mejorado. La cantidad de guerras, la cantidad de follones que estamos cometiendo entre nosotros no es mucho mejores que los de hace 2000 años. Las guerras del siglo pasado, las guerras de hoy, no son menos crueles. Matamos muchas más gente que antes. Y de maneras como lo hacemos. No se puede decir que hemos mejorado. Y el hecho de que no vamos en burros, sino en coche, no cambia de verdad y no responde a las preguntas más grandes de la vida. A pesar de que el precio por nuestras tecnologías comienza a amenazarnos más que nos da salidas. ¿Sí? Es decir, que, ¿sabes? Es decir, nuestra manera de vivir parece ser cada vez más, y tomamos conciencia de que estamos equivocándonos bastante y que éramos demasiado optimistas creyendo que falta poco y lo captamos. ¿Ves? Es una gran diferencia. Si cogéis con eso el famoso físico alemán Max Planck, que es uno de los padres de la física moderna, cuando era joven y muy dotado, pensaba lo que va a estudiar. Y escribió al profesor de la física en Múnich, el más famoso de entonces en Alemania, y él le contestó que no merece la pena estudiar física porque está todo claro, falta todo detalles. 15 años más tarde Einstein con la teoría. Pero 15 años antes la gente pensaba de manera completamente distinta. Y era todo claro. En el mundo de Newton es bastante claro, faltan detalles todavía, pero de pronto viene alguien y dice, vale, pero a lo mejor es todo distinto. Y lo mismo con Sakyamuni. Para los hindús, o para muchos, para los judíos, que es todo claro. Vas a la misa, haces esto, si quitas esto, haces, es todo claro. Y ahora viene alguien y dice, cariño, pero allí no hay ninguna sustancia. Y la gente no es tan contenta cuando se le quita lo que les ayuda a construir una seguridad psicoemocional. ¿Sabes? No estamos interesados en ver mejor lo que hay, nos interesa mucho más cómo yo me siento. Y mientras estamos con este enfoque, lo vamos a tener crudo, en la cotidianidad y en el cojín, ¿sí? En este sentido.